Buenos días, estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. Reciban un cordial saludo. Estudiantes de onceavo de BTP de Mecánica Automotriz, jornada matutina y vespertina. Hoy vamos a ver como objetivo general comprender el funcionamiento del equipo y herramienta utilizado en la mecánica automotriz. Como objetivo específico, conoce las diferentes herramientas que se utilizan para el reemplazo de piezas en la mecánica automotriz. Memoriza las llaves y equivalencias utilizadas para desmontar y montar piezas de un automóvil para su respectiva reparación. Como podemos observar, tenemos una tabla donde está el equipo y herramienta, la imagen o ilustración de la herramienta de que estamos hablando, la definición conceptual. Por ejemplo, tenemos las gatas hidráulicas, ahí está la imagen, tenemos gatas de lagarto, gatas de botella, que por lo generalmente se utilizan para levantar cargas pesadas en la mecánica automotriz, pues para levantar los vehículos. Las gatas hidráulicas sirven para levantar objetos y resistir grandes cargas. Principalmente es utilizado y vinculado con el área automotriz. Es el que utilizamos para hacer una reparación, un cambio de fricciones, un cambio de llantas cuando se puncha, para levantar el vehículo, como lo llamamos. Llave de cruz. Una llave de cruz es un tipo de herramienta que se usa para apretar o aflojar tornillos que sujetan la llanta del automóvil. Como ustedes observan, la llave de cruz tiene extremos de 19, de 21, de diferentes medidas, de 17, según el calibre que traiga la tuerca, la que utilizamos para aflojar y apretar las tuercas. Si no tenemos una llave de cruz, utilizamos el maneral, una extensión y el cuadrante, el cubo de la llanta que tiene, de la medida de la tuerca que tiene la llanta. Tenemos las torres de embanque. Son herramientas ideal para mantener el auto elevado mientras se realiza alguna reparación o servicio después de que ha sido levantado por un gato hidráulico. Las torres de embanque son las que colocamos para sostener el vehículo una vez que lo hemos levantado con la gata hidráulica. Si no tenemos torres de embanque, perfectamente podemos utilizar trozos de madera para embancar el vehículo. Otra de las herramientas más utilizadas son el juego de llave. El juego de llaves sirve para ajustar, montar y desmontar piezas que están adaptadas o tornillos o tuercas. En la mecánica automotriz, ustedes saben que toda pieza está sujeta a diferentes tornillos y tamaños. Por lo tanto, tenemos variedad de llaves que nos sirven para poder hacer el desmontaje y luego poder montarlo dentro del motor o cualquier tipo de pieza que podamos estar trabajando, ya sea en las ruedas, fricciones, ya sea en los tambores, diferencial, cualquier tipo de pieza que desea reemplazar o arreglar en la mecánica automotriz. La llave es la herramienta, podemos decir, más importante que utilizamos nosotros para poder desmontar y montar piezas en la mecánica. Tenemos el juego de cubos que permiten acceder a tuercas y tornillos ubicados en lugares de difícil acceso. Igual sirve para desmontar y montar piezas. El juego de cubos, cuando no tenemos una llave, podemos utilizar un cubo o de repente alguna posición incómoda, el cubo nos puede solucionar. El maneral de fuerza es el encargado de aflojar o apretar tornillos o tuercas que requieren bastante fuerza. Por lo general lo utilizamos para tuercas o tornillos grandes donde el apriete es demasiado fuerte y por lo tanto no se puede utilizar un rash porque se puede dañar. Tenemos el rash de media, de 3/8 y las extensiones, que son las encargadas de facilitar el trabajo en apriete o aflojar tornillos largos enroscados. Como podemos observar, el rash nos sirve para hacer llegar cualquier tornillo muy largo que sea, o quitarlo perfectamente nos sirve, pero para apretar no, para eso está el maneral de fuerza. La tenaza universal. La tenaza es un instrumento de metal que se utiliza para sujetar fuertemente una cosa, arrancarla o cortarla. En la mecánica automotriz la ocupamos para quitar abrazaderas de una manguera de agua, de combustible, para quitar seguros de las zapatas de frenos de atrás, cualquier seguro del caliper o cualquier seguro de algún terminal, de una rótula. Perfectamente nos sirve
la tenaza universal. Pero también está la tenaza de seguro, que es la encargada de abrir y cerrar los seguros cuando se reemplazan balinera o cualquier pieza que la amerite. Cualquier balinera que podamos quitarla, podemos utilizar esta tenaza de seguro. Si vamos a hacer un reemplazo de un bulón, por ejemplo, un cambio de cabeza de pistón, la tenaza nos sirve para quitar los seguros, eh, para, para estirar o comprimir el seguro. Para eso está esta herramienta especial. Es una tenaza que nos sirve únicamente solo para aflojar y apretar seguro. El martillo generalmente para golpear, la utilizamos para golpear rótulas, para golpear brazo pitman, brazo loco, si vamos a hacer un reemplazo, si vamos a golpear el tambor para extraerlo y poder hacer un cambio de fricciones. Por lo general para golpear cualquier tipo de pieza que lo amerite. Los destornilladores Phillips y plano pues son las herramientas para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que requieren poca fuerza en apriete. Por lo general, tornillos que tienen diámetro pequeño se enroscan con un Phillips o un plano o cualquier abrazadera, por decirlo así, de mangueras de agua combustible también que requieran de un destornillador Phillips o plano. Nos sirven para dar apriete bajo o aflojarlos. El comprimidor de anillo es una herramienta utilizada para comprimir los anillos a presión. Se requiere delicadeza para el uso, ya que un mal uso podría quebrar los anillos del pistón. Cuando hacemos este tipo de práctica con el comprimidor, tenemos que tener en cuenta que no los podemos doblar ni quebrar, porque al quebrarlos estamos quebrando el anillo. Por lo tanto, un anillo no lo venden individual, simplemente lo venden en grupo, todo el juego de anillos. Nos sirve para comprimir los anillos y poder hacer una respectiva instalación de pistones en el cigüeñal y el block. Tenemos el torquímetro, es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como ser tornillos o tuercas. Esta herramienta está graduada en fuerza, en newton, en libra fuerza. Va a depender la medición que ustedes quieran trabajar. Por lo general, este tipo de torquímetro lo utilizamos para torquear tornillos de culata, tornillos de biela, tornillos de bancada. Ese tuerca o apriete específico lo va a determinar el fabricante del motor, cuántas libras fuerza va a llevar. El calibrador o galga es una herramienta graduada en milímetros y pulgadas. Sirve para comprobar y ajustar el espacio entre las tuercas, entre las partes, tales como tolerancia de válvula, distancia de bujía y los contactos del distribuidor. Cuando vamos a hacer un calibrado de válvula, por ejemplo, si está muy cerrada, muy apretada, si está pasando combustible o no está pasando combustible, lo mismo la de escape, si está saliendo o no. O sea, esa holgura la vamos a medir a través de ese calibrador de galgas. Este tipo de calibración también lo especifica el carro, qué tipo de galga o qué tipo de hoja se le va a poner para calibrar la válvula. Tenemos la llave Allen, usada para atornillar los tornillos interiores en milímetros o en pulgadas, va a depender. Este tipo de llave se utiliza también para aflojar o poner tornillos de culata. Hay muchos tornillos de culata salen con ese hexagonal cuando vamos a hacer un desculatado, por lo tanto utilizamos la llave Allen, pero en fin, hay muchos tornillos o tuercas que salen con este tipo de llave. El compresor de aire, por lo general en la mecánica automotriz la utilizamos para inflar las llantas, para limpiar, sopletear. Si vamos a hacer un ajuste de un motor, vamos a tener que usar combustible y hacerle un lavado de presión de aire. Perfectamente nos sirve, y luego hacer un sopleteo para que nos quede limpio todas las piezas. El comprimidor de resorte o muelles es el que comprime los resortes o muelles helicoidales cuando vamos a hacer un cambio de amortiguadores. Es muy importante tener este tipo de comprimidor porque comprimimos el muelle y podemos hacer el cambio nuevo del amortiguador y instalarlo en el sistema de suspensión. La aceitera es la encargada de almacenar el aceite que se necesita para lubricar las partes del motor. Cuando estamos trabajando, la aceitera
lubricamos, por ejemplo, los anillos en el pistón, todos los anillos para luego comprimirlos. La aceitera nos sirve para aceitar el cilindro también, para luego empistonar. Nos sirve para lubricar cualquier parte que requiera trabajo, que requiera lubricación para poder tener una facilidad. Por ejemplo, un tornillo oxidado lo podemos aceitar. Cualquier tornillo que requiera aceite en instalación. Para muchas nos sirve la aceitera. Ahora, las medidas de llaves y equivalencia. Como los hierros vienen en pulgadas, les dejo algunos datos de interés sobre las medidas. Sabemos que una pulgada tiene 25.4 milímetros y también 2.54 centímetros. ¿Cuál es la fórmula para determinar las medidas de las llaves? Tenemos un listado de llaves en pulgadas. Necesitamos saber cuál es la llave equivalente en milímetros. Cuando no sabemos o no tenemos una llave en pulgada, pero tenemos la equivalente, es una llave equivalente que no funciona para trabajar. Por ejemplo, una pulgada equivale a 25.4 milímetros, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Una llave de 5/16 equivale a 7.93. ¿Cuál sería su llave equivalente? Como ya vamos a llegar a 8, su llave es de 8 milímetros. La podemos redondear. Si no pasa de 0.5, la llave equivalente queda en el valor que arroja el cálculo. Por ejemplo, tenemos una llave 5/16. Al hacer la conversión, la vamos a multiplicar por 25.4, dividido entre 1, que normalmente es el mismo valor. Tenemos una llave de 5/16, la conversión nos dio 7.9375. ¿Cuál sería su equivalente entonces? Una llave de 8 milímetros. La llave 11/32, 8.7, su equivalente son 9 milímetros. Una llave 3/8, 9.5. 9.5 es un valor que está prácticamente a la mitad. Entonces ese valor no puede cambiar porque 0.5 milímetros es un valor grande y no podemos decir que su equivalencia es 10 porque no lo es 9.5. 3/8 no hay equivalente en milímetros. Entonces la llave de 3/8 es 9.5. O sea, es la que se utiliza, solamente está en pulgada. 7/16, 11.11. Si ustedes se fijan, no pasa de 0.5, por lo tanto su equivalencia es 11. Una llave 13 media es 12.7, entonces su equivalencia es 9, y así sucesivamente. Lo que quiero que observemos que hay llaves como la llave 10 que no tiene equivalencia, la llave 12, la llave 15, la llave 18, la llave 20, 23 y así. Hay llaves que solamente están en milímetros, no hay una equivalencia en pulgada. Las únicas llaves equivalentes son las que están en esta tabla. Por ejemplo, una llave 3/4, una llave, su equivalencia es una llave de 19 milímetros. Si usted no hay una llave 3/4, entonces una de 19 milímetros le trabaja porque es una llave equivalente. Recuerden, solamente es su equivalencia. Son medidas y rangos similares, pero no iguales. Puede trabajar. Recuerden que una llave de 19, 3/4 es 19.05. Su equivalente es 19 milímetros. Pero sabemos que la llave en pulgadas siempre va a ser un poquito mayor. Poquito de diferencia. Pero es una llave equivalente. Por lo tanto, trabaja. Una llave 15/16, miren, 23.8. Entonces su equivalencia es 24 milímetros. Entonces la llave 15/16 con su equivalencia de 24 milímetros trabaja perfectamente. Eso es lo que yo les trato de entender, que cualquier llave en pulgada tiene su equivalencia, perfectamente trabaja, porque son llaves equivalentes. Si usted no hay una 5/8, pues tiene una 16, pues le funciona y trabaja. Eso es lo que quiero que entiendan, que se memoricen las llaves en pulgada y su equivalencia. Cuánto equivale cada llave en pulgada y cuál es su equivalencia en milímetros, porque si no se acuerdan en pulgadas o no tienen una llave, por ejemplo una llave de 11/16, si no tienen el taller, como saben que su equivalencia es 17, con esa llave pueden trabajar. Espero hayan comprendido, tengan un buen día, que Dios los bendiga.